Hola, muy buenas tardes a todo el mundo por venir y por quedaros hasta el final. Vamos a dar comienzo a la última charla del día, accesible, que no es poco. Nos la va a dar Xavi Julián Olmos. Simplemente recordar que si queréis salir, por la puerta de abajo y para entrar por la puerta de arriba. Muchas gracias de nuevo por venir y que os guste mucho la charla. Hola y gracias por venir. Son las 6:30, estamos muy cansados y está el ambiente cargadito. Y gracias por venir a las 6:30 a hablar de accesibilidad en un ambiente como este. Bueno, mi nombre es Xavi, soy desarrollador web. En general esto se llama front, pero como hay tanto poco consenso, pues bueno, desarrollador web. El disclaimer es que yo no soy experto en accesibilidad. Yo soy un desarrollador como cualquier otro de front que decidió hace un tiempo que iba a hacer un proyecto accesible, como los proyectos en teoría deberían ser todos accesibles. Entonces, lo que os voy a hablar hoy es de la experiencia. Es de la experiencia de un grupo de personas que íbamos a empezar un proyecto bastante grande, bastante complejo, con un número de personas bastante grande tocando el front, que en un momento dado da error, ¿verdad? Perdón. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, vale. Eso, éramos un grupo grande, bueno, y decidimos que íbamos a hacer el proyecto desde el principio y decimos, esto tiene que ser accesible, ¿no? O, bueno, entonces es la historia un poco, qué hemos conseguido hacer, cómo hemos aprendido, son un montón de recursos que después de 2 años leyendo un montón de artículos, peleándonos con desarrollos, qué cosas nos han funcionado, qué cosas no, y bueno, por eso os pongo primero accesibilidad, luego hablaremos del estándar. Luego hablaremos un poco de diferentes roles y qué cosas nos han valido para ir aprendiendo. Y por último os hablaré un poco de victorias y derrotas, cosas que han salido bien, cosas que no han salido tan bien. Entonces empezamos por el concepto de accesibilidad, que parece que todos tenemos claro cuál es el concepto de accesibilidad, pero creo que hay algo que hablar sobre este tema, ¿no? Aquí hay una frase de Haydon Pickering, que es un experto en accesibilidad, que hace muchas cosas, que lo conoceréis porque está por la web por todas partes, que dice que esto es lo que normalmente entendemos por accesibilidad. Por accesibilidad entendemos hacer que las cosas funcionen para personas que tienen una discapacidad clínicamente reconocida. En cierta manera, es verdad. Queremos hacer que las cosas funcionen para las personas con discapacidades reconocidas, pero si lo llevamos un poco a nuestro día a día, incluso diría, nosotros sabemos decir que funcionen para los ciegos, ¿no? Lo simplificamos tanto como esto, ¿no? Pero discapacidades son variadas, ¿no? Las personas no son, tienen diferentes. Hay personas con discapacidades visuales que no son ciegas, que tienen simplemente un menor resto de visión. Hay personas sordas que quizá pues no tienen la misma capacidad de lectoescritura que tenemos nosotros. Hay personas que pueden necesitar zoom, altos contrastes. Hay personas que no entienden las cosas porque tienen pues, una discapacidad intelectual, no entienden las cosas de la misma manera y pueden necesitar un texto con lectura fácil. Las discapacidades son tan amplias o la manera en la que acceden al contenido. No todo el mundo hace clic en las cosas. Entonces, las discapacidades son tan diversas que es muy difícil hablar de la discapacidad en algo concreto y pensar en una sola cosa. Y de hecho, estos datos de la UNESCO, alrededor del 15% de la población sufre alguna de estas discapacidades que hemos hablado antes. Y ojo, porque todas las discapacidades no se ven. Hay discapacidades que no son visibles. Por ejemplo, personas que no distinguen entre colores. En principio tú no lo vas a notar nunca, a no ser que estas personas te lo digan. De ese 15%, en España son alrededor de 4 millones, 3,8. El dato se ha dado mucho estos días. Es una encuesta de 2007. La encuesta es de 2007 porque la encuesta la hace el INE cada 10 años. Entonces, la última que tenemos es de 2007, publicada en 2008. Pues este año debería tocar otra. De esos, 1,5 millones son menores de 64 años. En principio tendemos a pensar que, bueno, 4 millones, 1,5 millones, 15%, bueno, luego desarrollamos para Internet Explorer, que lo usa un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero esto, no tenemos dinero para pensar en accesibilidad. Los datos siguen en aumento, porque la discapacidad no tiene tanto que ver con clínicamente o no clínicamente reconocidas, tiene que ver con nosotros, con todos nosotros, con el día a día. La discapacidad tiene que ver con este concepto, a mí me gusta mucho selfish accessibility, es pensar en nosotros, porque la discapacidad tiene que ver también con el envejecimiento. Cuando nos vamos haciendo mayores, pues vemos peor. Yo no veo igual que cuando tenía 25 años y entonces tengo que usar gafas para conducir o hacer ese control más así un poco tal para ampliar la terminal porque ya no leo igual de bien. Os reís porque vosotros también.
Las discapacidades no son que una persona nace ciega. Las discapacidades son que una persona puede tener un accidente en algún momento de su vida y tener discapacidad, y no siempre para siempre. Son discapacidades temporales o discapacidades que no podemos detectar. O el día a día no va de discapacidad. Vale. Disculpad. Pues bueno, del día a día, ¿no? Pongo un ejemplo un poco tonto, pero que no siempre vamos a tener a mano todas las herramientas que creemos que vamos a tener a mano. Pues por ejemplo, podemos estar en la biblioteca y querer ver un vídeo, pero no podemos poner audio y maldita sea, me he dejado los cascos en casa, no puedo verlo, ¿no? Pues bueno, es un poco esas cosas. La discapacidad es diversidad, la accesibilidad es diversidad, perdón, es usabilidad. Es que tengamos las herramientas que permitan que en el contexto concreto en el que estemos o el que seamos, podamos acceder en igualdad de condiciones a los contenidos, seamos quien seamos. Y aquí tenemos un montón de ejemplos, que estos de Microsoft es estupendo el diseño. Bueno, un poco la idea. Y si no lo hacéis por las personas, pues hacedlo por la Guardia Civil, ¿no? El tema es que hay una ley. La ley, en teoría, obliga a que todas las administraciones públicas y todas las que reciban financiación pública, webs, aplicaciones que reciban financiación pública, están obligadas a hacer las webs accesibles, que así me lo creo. Y también las empresas privadas que tienen más de 100 trabajadores o facturan más de 6 millones de euros, que tampoco. Es del blog de Olga Carreras, que os recomiendo leer si queréis leer sobre leyes, que es un poco complicado. Bien, pues vamos a hablar del estándar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que hagamos las cosas accesibles? Y bien, el estándar se llama Web Content Accessibility Guidelines, es lo que define el W3C. ¿Qué es esto? Esto no es más que un montón de recomendaciones que ha hecho gente para que el contenido pueda distribuirse a personas independientemente de cómo vayan a acceder a él, con las mismas condiciones o la mejor calidad posible. Si sigues esas recomendaciones, no solo haces que sea accesible, sino que además es más usable, porque bueno, luego lo veremos más con detalle. Se estructuran un poco así. Hay 4 grandes principios de accesibilidad. Cada uno de los principios tiene unos guidelines, que son un poco las metas a cumplir, y las normas, que pueden ser tantas como sean. Las normas os sonarán porque pueden ser A, AA, AAA. Y en función de la norma, pues una A, en principio, da una alternativa suficiente para que la persona pueda acceder al contenido. La AAA, en principio, da una usabilidad cercana a la mejor posible, ¿no? Normalmente cumplir con la A significa, pues, bueno, dar un poco una alternativa, hacer que no sea inaccesible para las personas. Aquí tenéis un ejemplo, no se ve muy bien, pero para que lo vierais un poco cómo funciona, tenemos una guideline, esto sería del principio 1, que ahora veremos los principios, es una guideline que tiene una de las normas, el Success Criteria, y bueno, te dice cómo cumplirlo, ¿no? Normalmente todas estas guías van unidas a un How to Meet, que te explica un poco cómo cumplir ese criterio. Ahora veremos más los recursos, pero bueno, esto es realmente una pasada. Los 4 principios, en realidad, todos engloban 4, que son súper interesantes porque creo que no cumplimos ninguno. Percibible. Percibible quiere decir que todas las personas pueden tener, a su manera, en la manera en que ellos perciban, tienen que poder percibir el contenido que nosotros estamos mostrando. El ejemplo paradigmático son las imágenes que no tienen un alt, ¿no? Nosotros tenemos una imagen, tenemos que ofrecerle una alternativa que describa la imagen para que las personas que no pueden ver imágenes tengan una alternativa de texto y puedan percibir esa imagen de alguna manera. Casos prácticos también habituales son esos botones que tienen un icono dentro, que es un SVG, por ejemplo, ¿no? Tenemos un botón, tenemos un SVG y SVG no tiene ningún texto. Ese botón realmente no tiene ningún texto, o un texto, o span, o lo que queramos, que no tiene nada dentro, ¿no? Tiene algo por CSS o lo que queramos. Bueno, percibirle quiere decir que todas las personas pueden poder llegar y percibirlo de alguna manera. Para esto hay guidelines y normas. Operable es un poco la misma idea, que podamos ejecutarlo. Si yo hago un select personalizado, custom, y solo se activa mediante clic y solo puedo seleccionar algo mediante clic, eso es solo operable mediante clic. No hay ninguna manera más de operarlo. Si otra persona no tiene un clic, no va a poder operar. Bueno, pues tiene que ser operable. Inteligible, lo que quiere decir es que tenemos que poder entender cómo funciona. Entender cómo funciona va desde que yo entienda
los iconos o cómo es el comportamiento de la página para poder trabajar sobre ella. Y eso implica seguir estándares y demás. Y robusto, que es un poco la parte más técnica, es hacer que funcione en todos los sistemas. Todos los sistemas es que nosotros no sabemos qué sistema, solo sabemos que tiene que funcionar en todos. La única manera que tenemos certeza de que va a funcionar en todos es siguiendo unas normas comunes, que es esto que estamos hablando. Si giramos el espejo y nos vemos nosotros de repente reflejados cuando no hacemos estas cosas, vemos aquí a Big Boy que dice, mi cara cuando llegue al examen. ¿Qué cara tenía Big Boy cuando llegue al examen? No lo sabemos, porque nadie nos ha contado esto que hay. Nosotros no podemos ver imágenes, ¿no? O imaginaos que nos da por participar en Ahora Caigo, por lo que sea, con Arturo Valls, y alguien no le ha dado suficiente contraste y no nos damos cuenta que aquí hay varios campos. ¿Los veis? No se ven casi. Pero si los vierais, porque resulta que tenéis la posibilidad de verlos, no hay ningún label que nos diga qué tenemos que poner en cada campo, con lo cual no sabríamos cómo rellenarlo. Por suerte no participaríamos nunca, entonces. Pero, bueno, sería un poco la idea, ¿no? Es un poco darle la vuelta al espejo. Vale, pues manos a la obra. Llegamos a un proyecto. Ninguno de los que estábamos en el proyecto sabíamos mucha accesibilidad. De hecho, sabíamos más bien poco. Sabíamos lo que nos habían contado, alguna charla en la que habíamos ido, cosas muy básicas. Entonces llegamos al proyecto y decimos, ¿y ahora cómo trabajamos con esto, ¿no? Un proyecto es un montón de gente con un montón de conocimientos diferentes de las tecnologías implicadas en el front. Que vamos a participar juntos en desarrollar el front. Me lo he inventado estupendamente este gráfico, pero lo que quiero decir es que diferentes personas con diferentes capacidades, pero nadie sabe solo de back. La gente sabe de back, sabe un poquito de lo que sea, ¿no? Y bueno, un poquito, lo que quiero decir es que éramos perfiles diversos, pero todos íbamos a acabar haciendo una cosa, que es tocar el código. Cuando tocas el código de front, eres corresponsable de la accesibilidad que va a tener, porque te la puedes cargar. Me da igual que digas, no, yo es que solo voy a tocar JavaScript. Ay, pues eres responsable de la accesibilidad que va a tener el sitio web. Entonces, como todo el mundo somos corresponsables de ello, todo el mundo tenemos que tener un conocimiento básico o participar de la accesibilidad. Entonces empezamos con el concepto de full stack, que me ha parecido muy interesante traerlo, porque lo que ha pasado en los últimos años, lo sabéis perfectamente, es que ha llegado un montón de gente que venía del clásico back, bueno, nada que contaros, ¿no? Pero ahora van a tener que tocar también esa parte y tocar la interfaz, que yo es lo que llamo el front, implica pues esa responsabilidad que os contaba, ¿no? Y ocurre esto, ¿no? Ocurre, no siempre, pero es verdad que mucha gente dice, ¿pero yo voy a tener que maquetar? Pues sí, de alguna manera probablemente vas a tener que maquetar. Probablemente no, sí vas a tener que maquetar si estás tocando. Entonces, bueno, teníamos que aprender, ¿no? Decidimos que todo el equipo tenía que aprender esta parte. Entonces, bueno, os voy a contar ya un poquito recursos que a nosotros nos funcionaron bien después de ver un montón. El primero que nos funcionó muy bien es hacer un curso sencillo. A nosotros nos gustó bastante este de Google, de Udacity. Es un curso muy sencillo, muy basiquillo, pero que empieza, te va contando desde las básicas hasta algo más avanzadillo. Y yo creo que es interesante porque se hace rápido y te llevas como a un primer aprendizaje que nosotros convertimos vimos aquellas cosas que nos interesaban más y convertimos en una página de wiki, en un checklist de alguna manera, por decirlo, que eran un cheat sheet. ¿Qué es lo que os contaba antes, ¿no? Pusimos algunas ideas que queríamos tener siempre en la cabeza que no se nos olvidaran. Lo que os decía de proveer alternativas de texto, poner labels, que le hemos visto antes. El concepto de focus trap, que no sé si lo conocéis, pero básicamente es que cuando hay un modal, aparece un modal, nosotros al usuario tenemos que, os cuento primero también el focus management. Cuando pulsamos un botón y aparece algo en la pantalla, nosotros tenemos que llevar el foco a esa cosa nueva que ha aparecido para que el usuario sea consciente de que algo ha pasado en la pantalla, ¿no? Eso es focus management y luego, si cierra el modal, devolverlo. Pero una vez, mientras esté en el modal, sea un menú, tenemos que mantener el foco en ese lugar, no puede escapar de allí. Tiene que estar en el elemento que está delante del usuario hasta que el usuario haga alguna acción de cerrar y entonces le devolvemos el foco donde estaba. Y algunas ideas como el zoom, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que el texto tiene que ser leído y que hay personas que necesitan zoom y que 200 o 400 puede ser, depende la discapacidad visual, pues puede ser perfectamente normal.
Y luego la cosa súper importante, porque a veces cuesta explicar por qué el HTML semántico es importante. Porque a veces parece que seamos una panda de snobs que solo queremos conservar nuestro puesto de trabajo y decir, no, es que lo has escrito mal ese HTML. Y no, el HTML semántico sirve para algo. El HTML semántico sirve porque las etiquetas de HTML tienen una función muy concreta y esa función es un acuerdo que tenemos con no sabemos dónde se va a mostrar nuestro código y como ya tenemos ese convenio, otros sistemas pueden decir, vaya, ha utilizado un botón, pues yo botón me ejecuto así. Nosotros lo ejecutamos con clic o con intro, etc. Entonces, el hecho de que las funcionalidades de accesibilidad o las funcionalidades de usabilidad ya no las dé resuelta en nuestro navegador al usar HTML semántico es lo que os contaba antes, que no solo es accesibilidad, es usabilidad también, nos da cosas resueltas ya. Entonces, yo soy vago muchas veces y no quiero tener que programarme el intro para que funcione. Uso un botón y ya está. Ejemplos claros es los landmarks, ¿no? que conocemos. ¿Para qué sirven los landmarks? ¿Para qué tengo que poner un header, un footer, un tal? Pues es una pereza, ¿no? Pongo divs y ya está. Bueno, pues porque, por ejemplo, la etiqueta main o los landmarks lo que permiten es un acceso directo a esa parte de la información de nuestra página web. Entonces, una persona que no puede simplemente con el clic arrastrar y llegar a esa página puede hacer un comando en su lector de pantalla, por ejemplo, y acceder directamente al contenido principal. Pues por eso es importante. O los botones, ¿no? Y como no sabemos en qué dispositivo se va a representar, utilicemos los tags más apropiados para cada cosa. Y porque es que es terrible leerlo a veces, ¿no? O sea, cuando leemos HTML que no es semántico es como leer esto todo el rato, ¿no? Y bueno, pues duele. Soy yo. Vale, vamos a hablar de diseño también. ¿Cómo vamos de...? Vale, vamos bien. ¿Qué pasa con diseño? ¿Hay alguien que sea diseñador, diseñadora? ¿Sí? ¿Por aquí? Vale, hola. Porque es que también es importante en diseño y creo que en diseño es uno de los mundos que menos consciente, se está haciendo consciente, pero que me parece que es menos consciente de la accesibilidad, de la importancia que tiene la accesibilidad. En diseño, los diseñadores suelen pensar que accesible es esto. Y esto es brutalista, pero bueno, puede que sea accesible también, no lo sé. Lo que quiero decir es que accesibilidad no tiene por qué significar feo, que es lo que se ha creído siempre, ¿no? Es un artículo interesante de Slack que habla de esto, ¿no? Algunas de las ideas que nosotros hemos trabajado, me permitió poner la última, la más importante, mal, porque es importante que un diseño sea accesible, o sea, el concepto de accesibilidad esté en el diseño desde el principio. ¿Por qué? Porque un diseño avanzado, hacerlo accesible es muy costoso. No es muy costoso porque sea costoso, es muy costoso en términos de imagen y demás, ¿no? Entonces, cuando la accesibilidad en el diseño está desde el principio, tiene un coste muy bajo en realidad para el trabajo, pero se integra muy bien. El tema de contraste. Ya sabéis que el diseño y el contraste son enemigos. Los grises claritos sobre gris menos clarito y tal, mola mucho, ¿no? Pero pues no funciona bien, ¿no? El color no vale como información. Esto es súper interesante porque yo mismo lo hice. Una vez ponía un semaforito al lado de un texto y en función del color del semaforito pues te indicaba la prioridad que tenía esta cosa o tal, ¿no? Y claro, hay personas que no diferencian entre los colores que había ahí. Entonces, si la única información es que la bolita era roja, verde, azul, pues bueno, era un problema. Y los estados, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de que marcar el estado visualmente es importante y hay que marcarlo de una manera clara. Entonces, bueno, otra de las cosas que hemos ido aprendiendo. Frontend, somos nosotros. A ver, esto es lo que suele pasar y cómo nos sentimos un poco. O yo siempre me veo así cuando pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien dice, hagamos un select custom? Tú dices, madre mía, pues esto, bueno, que funcione, con que funcione me basta. Y acaba siendo una especie de diálogo con un clic ahí que estéticamente se parece a un select, pero tampoco. Bueno, probablemente muchas veces ni siquiera hay razón para hacerlo porque es pura estética, ¿no? Es que no me gustan los selects por defecto de mi navegador, de mi pantalla concreta. Bueno, pues esto, ¿no? ¿A nosotros qué nos pasó? Que esto nos pasó. Nos pasó porque los selects
por defecto no nos valían. Era un proyecto muy grande y tenía algunas cosas muy complejas y entonces teníamos que inventarnos funcionalidades que el select no nos... Inventarnos no, en realidad. Teníamos que aplicar funcionalidades sobre el select que el select por sí mismo no nos daba, pero queríamos hacer un comportamiento de select. Entonces nos vino muy bien esto, los Web Accessibility Tutorials. Son un listado de tutoriales, os voy a enseñar un ejemplo, que hay desperdigados por el W3C, que lo que tienen es ejemplos de cómo hacer accesibles elementos que por defecto te las suele dar tu navegador. No siempre. Hay algunos que, por ejemplo, un carrusel, que todos odiamos el carrusel, pero bueno, es un caso paradigmático. Queremos hacerlo, pero nunca lo hacemos accesible, o nunca hacemos accesible, pues si tenemos que hacer, lo que os decía, un select, tendremos que ver qué implicaciones tiene. En estos, este es el del 2.0, pero hay uno del 1.1 que tiene en detalle cada una de las partes para hacer pues, un select, un checkbox, cualquier cosa, ¿no? Y es interesante porque es un listado, hacer un select accesible es un listado grandísimo de condiciones para que funcione bien, para que funcione como es esperado que funcione. Entonces, bueno, cuando lo ves dices, uff, pero tengo que pensar 2 veces, pero bueno, si hay que hacerlo se hace, pero es un marrón. Yo os recomiendo echar un ojo a todo esto porque realmente es que, aunque no lo vayáis a hacer, solo el aprendizaje que os lleváis es estupendo. Y llega ARIA. ¿Qué es ARIA? ARIA es lo que hay después del HTML semántico. Es decir, nosotros hemos dicho antes, bueno, hay que utilizar el tag apropiado para cada cosa. Hay que intentar utilizar el HTML lo más que puedas. Y cuando no puedas, cuando no haya HTML semántico, está el div, ¿no? Cuando ya usamos elementos no semánticos. ¿Qué hace ARIA? ARIA hace pues, que cosas como, por ejemplo, un carrusel, en sí mismo un carrusel, bueno, o otros elementos, no están en HTML. Entonces, con ARIA tenemos roles y atributos que nos permiten dar información extra al navegador o al lector o a la tecnología asistiva que sea, para que sepa cómo debe comportarse. No conozco este tag, no conozco lo que estás haciendo, pero conozco esto que tú me estás contando en este rol. Esto hay que aprenderlo bien porque hacer mal ARIA, o sea, escribir ARIA mal, puede montar un carajal importante, por ejemplo, en un lector de pantalla, que es lo que he visto yo, que yo lo he montado y es inusable. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado cuando lo usemos. Yo por lo menos siempre lo uso asistido de la mano de alguna de estas cosas, porque luego buscar en Internet es muy peligroso. O sea, hay de todo y por lo general recurrir a la fuente, para mí recurrir a esta fuente es lo que me vale. Y luego cuando ya aprendes a usarlo, bueno, puedes darte alguna licencia. Yo personalmente pocas. Esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Porque me he copiado de Internet. Alguien que dijo, bueno, ¿cómo hago un tab panel, ¿no? Unas tabs y contenido. Y entonces, bueno, así, hazlo así. Le pones ahí clics y cuando pinchas muestras uno y ocultas otros. Y efectivamente le pones esto un poquito de CSS y está estupendo. O sea, como funciona bien, se ve. Y ya está. ¿Pero esto es accesible? Probablemente no. Probablemente no, seguro que no. Me he ido también a ver cómo lo hacen en el W3C. Y lo que nos cuentan es que, bueno, le puedes dar un poquito más de información, le puedes decir qué rol tiene, le puedes decir el area label, o sea, el texto que lo define. Bueno, aquí he puesto un botón en lugar de varios, pero bueno, vemos que tiene un rol, que está seleccionado y vemos qué es lo que controls, o sea, aquí le decimos que esto, que es un ID, es lo que esto controla, que es el ID de este elemento, ¿no? Y le damos un ID también y un texto, ¿no? Y al div le ponemos un tab index para que sea focusable, le damos el rol, le damos el ID que hemos puesto antes y le decimos que está labeled by Netflix, que Netflix es el ID de arriba. Es un ejemplo tonto, pero estamos dando un montón más de información que en principio no es visible. Pero bueno, es solo un ejemplo de cómo funciona un poco. Son atributos que le damos. Y otra cosa que a mí personalmente me gusta mucho es Inclusive Design, que Inclusive Design es otra manera de decir accesibilidad, ahora mismo por lo menos en el mundo angloparlante. Y son unas especies de conferencias online que realmente están súper bien porque te cuentan todas las novedades una vez al año. Se conecta un montón de gente que sabe mucho y que seguramente reconocéis los nombres, como el caso de Leonie Watson, que es una referencia del W3C. Y bueno, y cuentan las novedades y demás. Yo esos vídeos los tengo guardados y los voy viendo. Os recomiendo que le echéis un ojo de vez en cuando porque las novedades de las Web Content Accessibility 2.1 pues te las cuentan, ¿no? Y te dicen las diferencias, lo que se ha añadido.
Están súper bien. Vale. Y testing. Wow, qué movida testing, pero si no testeo ya. Bueno, pues testing. Sí. ¿Cómo sabemos que todo esto está funcionando más o menos bien? Más o menos bien porque va a ser difícil que lo certifiquemos, pero ¿cómo sabemos que está funcionando más o menos bien? Para mí, la primera y más importante de todas es que aprendamos a usar un lector de pantalla. Yo creo que como mínimo aprender a usarlo. No es difícil, es súper fácil. Yo aquí os pongo un vídeo que... Bueno, todas las pantallitas las he compartido, todas las pantallitas tienen su enlace con más información, pero aprender a usar un lector de pantalla, no digo ser expertos, no digo manejarlo a la perfección. Es complicado porque te habla mucho y al principio te vuelve un poco loco, pero conforme vas usándolo, realmente al cabo de 2 o 3 días ya lo tienes ahí al 40% y esto habla a toda velocidad y tú boom, boom, boom. Y no es tan difícil aprender a usar los comandos básicos y tal. Nosotros, bueno, usamos Linux, con lo cual usamos Genome Orca, que es bastante menos potente, pero la gente que tenga Mac o que tenga Windows tiene VoiceOver, tiene NVDA, bueno, tenéis a vuestra disposición un montón. Si usáis Linux, tenéis y Genome, tenéis Genome Orca. Esto lo trae Chrome por defecto, los Lighthouse Audits. Está muy guay porque te da puntitos y a todos nos gusta tener muchos puntos. Y básicamente lo que haces es que le pides un audit, te carga tu pantalla y te revisa el HTML y te da una puntuación. Si consigues un 99, haces una captura y lo subes a Twitter. Entonces, básicamente, bueno, yo esto se lo pasé a... Perdónenme, TechFest, se la pasé a TechFest, tenía un 77, not bad, tiene algunas cositas súper tontas de arreglar y bueno, pues esto está bien. A mí me parece que está bien, lo que pasa es que te da como el screenshot o el snapshot, o no sé cómo se llama, en el momento, pero no es la herramienta de desarrollo, es una herramienta de checking de vez en cuando, ¿no? Me gusta mucho más la de Firefox, y no porque a mí me guste mucho Firefox, sino porque es que está muy guay. Firefox lo que tiene es una pestaña de Accessibility, bueno, al menos el Developer Edition, que es el que yo uso, tiene una pestaña de Accessibility que puedes navegar al DOM de tu página web y ir viendo cada uno de los nodos que datos en este árbol desplegable tiene de accesibilidad. Te dice cada uno de los nodos, te dice bueno, qué tipo de nodo es, puedes hacer cambios sobre ellos. Está estupendo. Yo recomiendo que le echéis un ojo para ir probando, para ir desarrollando. Vamos, yo lo uso un montón. Y luego testing, que a mí me parece que también se puede hacer. Nosotros lo hemos hecho poco, pero es que te resuelve, por lo menos para resolver cosas críticas, yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, lo que os hablaba del track focus. Es súper fácil añadir a un test end-to-end que estés haciendo en tu pantalla que no utilice solo el clic. Puedes hacer que el test end-to-end navegue por un listado del menú apretando Shift o lanzando el botón apretando Intro. Bueno, la mayoría de los end-to-end deben resolver esto de una manera muy tonta. Entonces, en vez de confiar siempre en el clic, bueno, intentemos variar, intentemos probar que funciona con diferentes cosas. O probar el trap focus, hacer que vaya haciendo tab entre diferentes componentes, por ejemplo, en un menú y cuando llega el último elemento del menú, ver que vuelve al primero, o si navegamos hacia arriba, que llega al de abajo, pero sin salirse, ¿no? Estas cosas se pueden probar y determina críticamente que sigue funcionando todo más o menos bien. Y luego hay algunas cosas que yo he utilizado alguna vez de apoyo, es un poco parecido a lo que hace Chrome, que bueno, tienes ahí una pestañita de CSS que de vez en cuando puedes tener algunas reglas de CSS que cuando hagas algo mal te salga algún error visual, pues por ejemplo la típica es la de detectar de manera negativa si un elemento no tiene un atributo alt y que haga algo visualmente sobre las imágenes, ¿no? Entonces si te has dejado una imagen sin alt por CSS, tu propio CSS te va a castigar ya eso, ¿no? Y luego hay un par que es Totally, que es de Khan Academy o Revenge CSS, que son pestañas que tienes en tu navegador que activas y que te hacen eso. Básicamente te inyectan CSS en tu página y te muestran errores. Bueno, son ayuditas que están ahí. Vale. He ido súper rápido, ¿eh? Bueno, no pasa nada si nos vamos antes. Bueno, victorias y derrotas. Os voy a contar un poquito cosas que después de todo este tiempo hemos llegado y hemos dicho, vale, el proyecto ha avanzado, hemos intentado hacer todo esto, hemos aplicado todas estas cosas, ¿qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué ha salido regular, ¿no? A ver, hemos hablado de semántica y parecía que yo lo haga todo perfecto, ¿no? En semántica, ¿tenéis que hacer? Bueno,
Nosotros sí que hemos hecho hemos tenido muy en cuenta la semántica y hemos intentado trabajar todo el rato que los tags fueran los adecuados o los que creíamos que eran los más adecuados. Pero hay una de las normas que es la estructura jerárquica de H1 H6. Cuando trabajamos con Web Components y un componente no sabemos muy bien dónde se va a poner, nosotros empezamos a meter H1, H2, bueno, H1, H2 no, casi siempre H2 o H3, pero eso acababa cada una cosa en un lugar y no sabíamos exactamente en qué punto iba a acabar. Entonces, no supimos mantener una estructura jerárquica y es una de las normas y es del nivel A, o sea, que debería ser fácil. Nosotros no lo supimos conseguir. Por ahí hubo una propuesta hace un tiempo de Jonathan Neal que era poner la etiqueta H. En lugar de H1, H2, poner una etiqueta que fuera H y que técnicamente te resolviera ya si era H1, H2 o H3. Y aunque técnicamente lo resolvía, es verdad que no tiene por qué valer que eso sea un H1 o un H2 al usuario que recibe esa información, ¿no? Entonces se descartó. Estuvo ahí un poco, hubo no sé si 15 días que estuvo en estudio. Pero bueno, no lo hemos conseguido. No sé si si empezase un proyecto nuevo ahora, lo repensaría y vería la manera de hacerlo bien. Vale. Hemos conseguido que forme parte del flujo. Esto es interesante porque cuando estamos revisando pull request, pues vamos revisando diciendo, oye, esto, o veía yo pull request que venían que ya tenían cosas resueltas, ¿no?, de este tema. Y entonces, o se veía y se decía, oye, ¿te has fijado que esto no es accesible? O se revisaban los pull requests, o se creaban issues y bueno, se formaba parte del día a día de nuestro trabajo. Pero es cierto que para tú un pull request que es necesario porque no tiene la accesibilidad correcta. No, o sea, no puedes. La accesibilidad es lo primero que cae. Lo primero que cae es la accesibilidad, lo segundo el diseño, lo tercero la maqueta, etcétera, ¿no? Sabemos que, pero el orden es ese. Entonces, bueno, esta era la primera, era la que menos valor se le daba. Esto es cultural, obviamente. En cultura, ¿no? Teníamos un cliente que confiaba y que no nos ha puesto ninguna pega. Le decíamos, estamos trabajando en accesibilidad. Bueno, estupendo, guay. Que eso es estupendo. Pero como no se ve, como no se nota, también es muy complejo. O sea, hay una inseguridad respecto a dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Estoy trabajando mucho tiempo en esto. Te sientes inseguro, ¿no? Es también parte de la cultura interna. Decir que la accesibilidad es un trabajo normal que tenemos que hacer todos los días y que lleva tiempo y que lleva testing y que demás, bueno, hay que meterlo también en la cabeza de uno mismo. Más cosas, recursos. Recursos hay muchísimos. Hay que ver lo que comparte la gente experta en accesibilidad. He puesto los nombres, Leonard Watson, Bruce Lawson, Hayden Pickering, hay más gente. Comparten infinito, tienen unos blogs estupendos, explican cómo hacer cada cosa, explican el por qué hacerla, o sea, la didáctica, es estupendo. El W3C está plagado, pero plagado. Cada día que entro encuentro recursos diferentes para hacer cosas. Es estupendo. Pero encuéntralo otra vez. O sea, es imposible. Está todo tan desparramado, se contradice a veces, hay tantas formas de hacer las cosas y los detalles, y los detalles están tan separados entre sí que es muy, muy, muy complicado saber cuál es, no hay un punto de referencia sobre el que trabajar. Entonces, para mí ha sido muy difícil. Yo he reunido recursos y he estado decidiendo, poniendo prioridades sobre los recursos en función de la fuente, pero hay muchísimos, ¿no? Incluso hay un blog muy interesante que es Accessible Components, Inclusive Components, no me acuerdo cómo se llama, que te da como pequeños truquitos, ¿no?, para hacer las cosas accesibles, pero te tienes que leer un post entero para hacer un truquito sobre pinchar un botón. Bueno, o sea, los detalles son... ¿Qué es ¿no? En realidad, nosotros creo que hemos hecho un proyecto mucho más accesible que lo que habíamos hecho antes, pero es cierto que tenemos un margen de mejora infinito. El margen de mejora es muy grande porque es que la accesibilidad es una profesión en sí misma. O sea, todos tenemos que hacer accesibilidad, pero un proyecto accesible, bien accesible, que permita a personas tener una usabilidad decente en el proyecto es muy complejo. Entonces, la base es más o menos fácil, hay que aprenderla, hay que trabajarla y hay que ejecutarla. Conforme vas avanzando, vas viendo que conforme quieras hacer las cosas mejor o más complicadas, la montaña crece mucho y la curva puede ser un poco grande. Y bueno, acabo muy rapidito, pero bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.
Hola, buenas, pues muchas gracias por tu charla. Y tengo una pregunta, ¿es eso? A veces como en Unicode se guarda las letras con estilo especial, es decir, por ejemplo, ahora recientemente vemos una tendencia especialmente por los nombres en Twitter, que la gente usa como caracteres especiales para su nombre de Twitter. Por ejemplo, usan las letras de monoespacio, o usan como las letras con como estilo especial. Pero claro, eso cuando usamos el voiceover para que nos lean las cosas que aparecen en esta pantalla, entonces va a decir como T monoespacio, 3 monoespacio, bla, bla, bla. Entonces hace el contenido es muy poco entendible para la gente que tiene dificultades de visión. Entonces, ¿qué es tu opinión sobre esta tendencia? ¿Es la responsabilidad de la plataforma o tienen que hacer mejor la aplicación de accesibilidad en el sistema operativo? ¿O es una tendencia que tenemos que desanimar a la gente para usarlo? Gracias. Gracias. Bueno, yo mi opinión, o sea, no tengo una opinión muy clara. En realidad yo creo que estas cosas son las que la gente las usa porque desanimar a la gente a usarlo puede ser que haya gente que sea consciente por sí misma y decida dejar de usar algo que no sea accesible para la gente. Pero yo creo que la conciencia es muy difícil requerir al mundo conciencia sobre estas cosas. Entonces supongo que tendrá que adaptarse. Tendrá que haber normas. Lo que pasa es que las normas llegan siempre muy tarde al mundo. Pero yo me imagino que es muy difícil hacer cambiar una tendencia mundial de personas que van a poner corazones, ponis, sonrisas y no sé qué. Es imposible. Es demasiado bonito para hacer al mundo parar eso. Entonces, sí, no sé cuál es la solución, solo sé que creo difícil hacer que convenzamos a todo el mundo que no lo use. Me imagino que será adaptarlo de alguna manera. ¿Algo más por ahí? Hola. Hola. Bueno, ya aparte de ser diseñadora también hago front, o sea, hago las dos cosas. No solo hago diseño. Me ha tocado en algún momento enfrentarme a proyectos que tenían que ser accesibles y demás. Y sí que es verdad que lo que decías, que el diseño es súper importante a la hora de hacer que sea accesible. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, porque, bueno, es igual. El tema es que a la hora de implementar esa accesibilidad me he encontrado que implementarla es relativamente sencillo. No es sencillo porque no lo es, pero lo que más me ha costado es testear luego, porque me parecía que era por una parte, la parte técnica, que sí que es más fácil, que hay algunas herramientas que te hacen una revisión de cómo está y demás, y pues eso, la chorrada de los textos alternativos. Pero por otra parte, luego el tema del significado de las cosas. Por ejemplo, que esos textos alternativos realmente estén describiendo, porque yo puedo poner un texto alternativo 1, 2, 3 y me pasa un test de accesibilidad automático, pero todo el testeo, porque luego además era un proyecto que la generación de contenidos iba por parte del cliente, o sea, que había que hacer formación y demás. Entonces, me pareció súper complicado eso, el testeo, ¿no? Y no sé si es por desconocimiento, porque a la hora de hacer este proyecto fue en plan a hostias, básicamente, aprender, pues eso, buscando y tal. Y no sé si es una impresión mía o realmente es así, que la parte mucho más complicada y que más tiempo requiere es todo el testeo de que todo esté correcto. Yo sobre todo lo que tengo es, te entiendo perfectamente porque ¿cómo estás? Por lo menos yo como estoy seguro de que lo que yo estoy haciendo está funcionando bien, porque yo no lo sé. La respuesta es, la única solución que tienes es realmente trabajar, pues como pasa con usabilidad, trabajar con usuarios reales. Mientras tanto te lo estás inventando más o menos. ¿Cómo describes una imagen? Depende, ¿no? Lo que tengas que aportar. ¿Cómo pruebas que ese Select Custom que hablábamos antes funciona bien? Yo lo puedo probar usándolo, probándolo yo, utilizando tecnologías que no uso habitualmente y que he aprendido a utilizar y asegurándome que cumple con las especificaciones. Yo desde la manera técnica y como me recomienda el estándar. La realidad es que puede ser, hay una slide que he quitado porque pensaba que no llegaba, que es
evita el pensamiento de checklist. O sea, no piensas que porque estás rellenando todos los checks, dices, ¡buah, esto ya está súper accesible, ¿no? Hay que probar las cosas y demás. Pero ahí yo siempre creo que lo mejor es tener a alguien que... O sea, si es importante y es necesario, pues igual hay que contratar a alguien que pueda ayudarte en eso. O, claro, es que no hay una solución que no sea esa. Usar o probar con usuarios reales, contratar a alguien que sepa exactamente cómo hacerlo, o confiar lo mejor que puedas en que sigues los estándares. No tengo otra solución. Mira, por favor. Antes hablaba de por qué hacer la accesibilidad. Una de las opciones era hacerlo por los usuarios. Cuando decides no hacerlo por los usuarios, bien porque no los tienes o porque el cliente pasa de ellos, la siguiente opción era porque hay una ley que lo dice. ¿Te has encontrado en algún cliente el tener que explicarle que tiene que hacer la web accesible porque su empresa es muy grande? No, porque no tengo ningún cliente al que normalmente esto ya le haya parecido... O sea, creo que lo que decía de la cultura es súper importante. A los clientes cuando les he dicho accesibilidad han dicho, vale, pero no han... Claro, pero eso normalmente lleva a un incremento en el coste de su desarrollo, porque al final tienes que emplear más tiempo. Bueno, pero claro, lo que pasa es que el cliente en principio confía en mí. Yo le digo que las cosas tienen que ser accesibles, igual que le digo que tienen que ser testado, porque tenemos culturalmente al cliente los test, depende del cliente, pero pueden no decirle absolutamente nada, pero entendemos que hay que hacer test de las cosas porque hace que sea más robusta nuestra aplicación. La accesibilidad es exactamente lo mismo en realidad. Te va a costar un poquito más porque te van a hacer las cosas accesibles, pero es que va a ser más robusta tu aplicación. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno... Y otra pregunta, ¿sabes, al hilo de esa ley, conoces algún caso que haya tenido implicaciones legales por no haberlo cumplido? O no, me encantaría. Más allá de a lo mejor una administración pública. Claro, es que, ¿quién sanciona al que sanciona, no? El gobierno dice que hay que hacer las webs accesibles, las públicas, y dice, venga, ponle ese AAA ahí abajo y ya está, ¿no? Pues no lo sé. La ley es reciente, el cambio de ley. El post es de este año, bueno, de este año no, del pasado, no estoy seguro, hay que mirar esto. Pero lo que sé es que la ley es reciente y que lo que también sé es que están saliendo nuevas. Ahora mismo también están apareciendo, hoy me han pasado un artículo también sobre cómo explicarle a las empresas cómo hacer ese cambio a la accesibilidad, ¿no? Las empresas que lo necesiten. Yo no sé si hay una tendencia en esto, creo que sí, o me da la sensación que hay una tendencia o una conciencia. Entonces puede que hoy no pase nada, pero la ley está ahí. Entonces mañana pues puede que pase. Entonces, mientras esté la ley, yo creo que todo el mundo tiene... Primero tenemos que concienciarnos, ¿no? Que es lo primero que decía. Tenemos que concienciarnos porque es un derecho humano, ¿no? Pero si está la ley, puede ser que te caiga. Entonces, bueno, está ahí. Pero no conozco ningún caso. Vale, gracias. Hola. Bueno, ya va un poco tarde, así que no sé si lo has hablado de ello. ¿Quién se encarga oficialmente de chequear la accesibilidad ahora mismo en todos los proyectos que hay aquí en España? Y también quería saber, a nivel de certificaciones de accesibilidad, si consideras que las entidades que ahora mismo se dedican a eso o que se dedicaban, si son veraces, si lo hacen bien y qué opinión tienes al respecto. Siendo no poder contestar a tu pregunta, pues no tengo ni idea. ¿Ninguna de las dos? No, porque realmente en términos legales y demás, la verdad es que no me he metido. O sea, la charla era un poco sobre la parte técnica, pero en términos legales a nivel de España y demás, no tengo ni idea. ¿Y sobre las entidades que hacían como la ONCE o otras? Bueno, sobre la ONCE no puedo hablar porque no conozco cómo trabajan. Lo que sí que probablemente aquí tengo un enlace estupendo que hable de estas cosas porque habla de la ley y de cómo se aplica en España. Entonces no te puedo contestar, pero si me lo leo te lo comento por internet. Muchas gracias. Hola. Uy, Aquí. Xavi, muchísimas gracias porque me parece genial la charla. Gracias. En respuesta a eso, hace muchos años que dejé de hacer cosas de accesibilidad porque creo que en el 2011-2012 ya había una ley de obligado cumplimiento en España y nadie le hizo ni caso. Sí. Y al final me aburrí De hecho, de luchar tenían las contra mismas condiciones que esa gigantes. También, las empresas privadas también están obligadas. En respuesta a eso, no sé si siguen. En aquella época
era el CETIC, que es un organismo que estaba entonces en Asturias, no sé si sigue existiendo, que es la representación en España de la W3C. Era como el agente de la W3C en España. No sé si seguirá siendo el organismo que supuestamente tiene que velar porque en España se cumple esa ley. Vale, pues ya está, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.